Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que vayan a mirar esta clase. Eh, Seguimos en las clases prácticas de psicopatología. En esta oportunidad estoy desde la sede de música. Eh, Quiero que trabajemos en esta clase, ya cercanos al cierre de la materia, el texto de Gabriel Lombardi, Clínica y Lógica de la Autorreferencia, Cantor, Gödel y Turing, que son tres autores que han trabajado la autorreferencia desde la psiquiatría y que Gabriel Lombardi la va a extrapolar y va a decir algo más desde el psicoanálisis, como percibimos la... Es este texto que está acá, son apenas unas pocas páginas, el capítulo 6, Clínica de la Significación Personal A1. Eh, bueno, básicamente vamos a tratar de describir un poco lo que Gabriel Lombardi intenta transmitirnos a través de lo que sucede con la significación personal en la psicosis y sobre todo con este sintagma que él usa entre paréntesis A1 como un significante único que queda fijado, ¿no? Eh, Como para que lo vayamos tratando de pensar como lo piensa Lombardi, este sintagma indica que en la psicosis no hay una metonimia, hay pura metonimia, perdón, y no hay la posibilidad de ir alternando entre metáfora y metonimia, es decir, hay un solo significante que, como el hierro ante las limaduras de un imán, ante la imantación del hierro, van todos hacia ese significante y quedan de alguna manera relacionados a ese único significante que es fijo, que es estático. Vemos que acá no sucede como la neurosis, que hay una vacilación fantasmática o la posibilidad de que ese mismo significante sea tomado en relación a otros significantes dentro de la cadena de significaciones. Vamos a compartir brevemente la pantalla para poder este, plantearnos este texto de la clínica de la autorreferencia. Esta es la foto, la imagen de portada del libro. Ustedes ven ahí que es una imagen dimensional, pero que no incorpora las tres dimensiones, ¿no? Entonces, parece como que está dibujando la misma mano este, que a la vez es la que dibuja y está dibujando la parte que falta. Esto que también fue una cosa que costó bastante este, en, en los exámenes parciales, es que justamente no se distingue lo que es imaginario y simbólico, ¿no? Eh, lo simbólico hace siempre este esfuerzo del cómo sí, ¿no? Yo en este momento estoy dando la clase que está siendo grabada y en lo simbólico hago el cómo sí de imaginarme que ustedes tratando de escuchar la clase, de entender la clase y a su vez de ir siguiendo el texto. Por eso estoy hablando. Si no, esta conversación delante de una computadora que no, que no reviste personas que lo escuchen, es algo en sí delirante, ¿no? Eh, lo imaginario también coloca una suplencia en donde hay algo que no se sabe qué es, ¿no? Entonces la vía de la psicosis por ahí sigue más
lo imaginario que lo simbólico. Este texto, acá está la clínica y lógica de la autorreferencia, Cantor, Gödel y Turing, y está dentro del capítulo, veamos los subtítulos como para ordenarnos. Clínica de la significación personal, autorreferencia en la psicosis, le concierne la punta de la mira, la clínica freudiana del autorreproche, el olvido de nombre propio, la transferencia como significación personal. Como se darán cuenta, hay un, un subtítulo, un apartado, que es el 6.2, la clínica freudiana del autorreproche. Este es un autor que trabaja mucho desde Lacan y desde los conceptos lacanianos, sin embargo hace esta referencia o este momento puntual de unir lo que está diciendo de Lacan con lo que ha dicho Freud respecto del autorreproche. Por eso tiene un apartado que se dedica exclusivamente a eso. Bueno, ¿de dónde parte, eh, digamos, Lombardi? Dice, de tratar de entender en esta palabra alemana de muy difícil traducción y de muy difícil pronunciación, que no estoy seguro que le da por pronunciar bien, pero que algo así es. Eigenbasichung, que rápidamente traducimos como fenómeno elemental o como el fenómeno de la autotransreferencia en la transferencia. Este término alemán que pasa por diversas traducciones al francés para llegar a Lacan y para llegar a nosotros pasa del alemán al francés y del francés al castellano para más o menos tratar de entender lo mismo que entiende Lacan respecto de la lectura que hace este texto, ¿no? Este concepto. La autorreferencia o significación personal, Lombardi, que ha hecho una indagación, dice que es preferible decir la significación personal antes que la autorreferencia, pero es una discusión teórica, ¿no? Eh, lo concreto es que este concepto, Eigenbesichung, se le presenta a Freud como la manera de poder referirse a este fenómeno propio de la experiencia en la psicosis, que tiene este, que ver con este fenómeno autorreferencial y que está cargado de un significante personal que es fijo, que está solidificado. Bueno, vamos a decir algunas cuestiones respecto de esto. Eh, es que este concepto aparece dentro de un psicólogo estadounidense de origen alemán que está en la psicología cognitiva y que hace justamente un gran estudio sobre la percepción y la memoria. Integra un poco todo lo que son los conceptos de la, no de la terapia, sino de la teoría gestáltica, que es una teoría acerca de la percepción humana, ¿no? Este psiquiatra alemán, eh, que ejerce entre los años 1886, 1902, en Leupus, llega a ser el director del hospital de Lublinis y a partir de 1904 del hospital de Buslaus. Y ahí, en ese hospital, en Breslau, hace un texto muy conocido dentro de la psiquiatría, que es la disertación sobre la paranoia desde el punto de vista clínico, que hace algo muy sencillo, trata de partir de la observación de distintos casos de paranoia
en donde distingue básicamente o puede ordenar dos tipos de síntomas. Uno de ellos es el que refiere a esta palabra, Eigenbesaudung, traducido como significación personal o como autorreferencia mórbida, ¿no? Este, esta idea, este acento que Neisser va a poner en torno a la paranoia como una única significación que a su vez genera un vacío de significación, un vacío del sujeto se siente inexcusablemente concernido. Neisser va a investigar este proceso patológico invariable en los casos en estos fenómenos de matriz mínima que revela lo que contiene la estructura general de la psicosis, como aquel proceso mental defectuoso que se manifiesta en la manera de interpretar a los enfermos, al margen de las emociones y sin saberlo ni quererlo de las representaciones ofrecidas. Lo que nos encontramos es que hay una única que está fijada y que de alguna manera se establece como con una vivacidad muy fuerte y se eh, ubica en la conciencia como algo especialmente relacionado con su propia persona. Entonces la psicosis él sabe que es un fenómeno enigmático, el fenómeno elemental, no se entiende muy bien, es algo que viene de Dios, que viene de más allá, que involucra fenómenos enigmáticos de significación personal porque aparece como el elegido mesiánicamente, eh, sabe que esas voces que él la escucha o que aquello que está viendo lo ve solo él y no es compartido con los demás. Eso está bien, aparece como enigmático, pero justamente involucra a la propia persona. Y este es un gran hallazgo de Neisser, que se trata de un mecanismo inconsciente que no está involucrado en el afecto, y el sistema delirante es para él un producto secundario de la enfermedad, armado o montado sobre un trabajo psíquico normal, en total diferencia con la significación personal, que es el síntoma primario patológico, por así decirlo, o directo, o el síntoma cardinal, si ustedes quieren, presente en la paranoia. Eh, Esto que empieza, y acá Lombardi lo retoma en Neisser, eh, sobre todo, Lombardi, quiero marcar esto que Lombardi dice respecto, releyendo a Neisser, porque después hay otros autores que vamos a ir viendo, pero quiero que retengan esto. Neisser reseña así el testimonio de uno de sus pacientes. Los celadores y compañeros le parecen extraños, le miran de una manera singular y cuando hablan entre sí, aunque hablen de otra cosa, se refieren de él. Sin embargo, aunque él lo advierta perfectamente, no entiende cuál es la relación. Es decir, el fenómeno es muy básico. De autorreferencia tiene que ver con él. Los otros que son totalmente extraños y que no tienen nada que ver conmigo. Sin embargo, cuando tienen una conversación entre ellos y que yo la veo a lo lejos, ¿se acuerdan el caso de Drever, de que él ve a Fleshi y a la mujer y él piensa saber o entender o tener claridad de pensamiento respecto de lo que están hablando a lo lejos y que tiene que ver con él y están como confabulándose contra de él? O en el caso de la señora P, que son los vecinos que murmuran y que todo el tiempo están inventando cosas y que tienen, los vecinos murmuran porque leen lo que ella está pensando. Y eso cae como una certeza que tiene su costado enigmático, porque uno no sabe por qué, pero le atribuye un fenómeno de significación personal
a lo que otros están a la conversación de otros a lo lejos, que pueden estar hablando de cualquier otra cosa, pero sin embargo, el fenómeno autorreferencial se impone diciendo aquellos dos están hablando de mí. El fenómeno resulta tan carente de significación que sobre todo en sus primeras manifestaciones suele sumir al paciente al estado de perplejidad. Es decir, no entiendo qué es lo que pasa. Lo único que yo veo que es que aquellos dos que son extraños a mí, que algo puede ser, en el caso de Dreve, puede ser mi mujer, puede ser el médico que me atiende, pero yo ahora lo desconozco. ¿Por qué? Porque aparece esta faceta rara en la que se están aquellos dos confabulando contra mí. No. Todos los acontecimientos del entorno se entrelazan con él tan milagrosa como incomprensiblemente que se logra entender, que no logra entender absolutamente nada de lo que ocurre. Lo que ocurre tiene que ver con él, lo tiene como referencia a él, es autorreferencial, pero aparece como enigmático, porque retorna no del modo simbólico, como decíamos, en el cómo sí, ¿no? Sino que retorna con una afirmación certera y encima autorreferencial, de modo que establece un enigma, un misterio, una, una cuestión, por ejemplo, es muy común que en la psicosis las voces que escucha eh, se sabe que son voces que solo él las escucha, que cualquiera que pueda estar en la habitación no la va a escuchar. Entonces, en el fenómeno psicótico está presente esto, como un mecanismo. Bueno, hay otros autores como Cyril Capgras, que son los que van a introducir esto que Neisser lo dice en la psiquiatría alemana, lo van a traducir y lo van a dar a conocer dentro de la psiquiatría francesa, que es la que conoce Lacan. Y ya a Lacan le llega esta idea que tiene la psiquiatría clásica, orientándonos hacia el concepto de certeza desde una perspectiva de organización de interpretaciones delirantes, de ausencia o contingencia de alucinaciones, de trastornos psicosensoriales, la incurabilidad de la evolución progresiva en esas interpretaciones, aunque sin una evolución demencial, ¿no? Entonces el resultado es que a Lacan le llega una ensalada bastante interesante, donde dice Lacan, bueno, se ha hablado mucho, se ha dicho muchas cosas, se le agrega, la confusión es bastante generalizada. ¿Sí? Y entonces Lacan, con buen tino, vuelvo a repetir lo que siempre digo, que Lacan en el Seminario 3, con la claridad que lo caracteriza y la poca humildad que también lo caracteriza a Lacan, dice, la paranoia era una gran bolsa de gato, era algo más o menos similar, en donde lo mismo se decía y se afirmaba en un sentido confuso, hasta que un tal Jacques Lacan logra decir de qué va la paranoia. Y vamos a hacer desarrollo, justamente que es claro y clave para entender lo que es la psicosis como síntoma. Lacan no desconoce el agujero de significación que conlleva este fenómeno, sino que por el contrario resalta ese contraste y la división producida por los efectos de la presencia de este significante, en tanto que este convoca pura significación, pero no la trae consigo. Porque hay un significante que se impone para el sujeto la dimensión de significación, pero ¿cuál es esa significación? En la experiencia de autorreferencia, en el sentido neiseriano, no se sabe, porque no se sabe. Se sabe que hay algo que está sucediendo, se tiene una certeza
de que alguien está hablando o está confabulando contra él, pero esa significación es única y todo lo demás es pura carencia. Entonces aparece todo como muy enigmático. Vamos a avanzar un poquito más. En principio, tratamos de guiarnos en la siguiente postulación de Lacan hacia el final de su escrito acerca de la causalidad psíquica. Hay muchos pasajes, yo elegí este porque me parece que es el más claro. Ha sido suficiente considerar una reflexión, con reflexión algunas ilusiones ópticas para fundar una teoría de la Gestalt que arroja resultados que pueden pasar por pequeñas maravillas. Por ejemplo, prever el fenómeno siguiente. En un dispositivo compuesto por sectores pintados de azul y que gira ante una pantalla mitad negra, mitad amarilla, según veamos o no en el dispositivo, por mera virtud de la acomodación del pensamiento, los colores permanecen aislados o se mezclan. Y en un momento vemos los dos colores en la pantalla a través de un remolino azul. O bien vemos componerse un azul, negro, gris. Eso que vemos que se va como delimitando de acuerdo a la idea que tenemos de color, es un fenómeno perceptivo, dice Lacan, la Gestalt. Ahora bien, juzgar, pues, acerca de lo que podría ofrecer a las facultades combinatorias una teoría que refiere a la relación misma del ser con el mundo, si adquiriese alguna exactitud. Es decir, si nosotros tenemos para la percepción la multiplicidad de significantes, verde, azul, rojo, y en un momento decimos, son los mismos colores, se mezclan, esto acá es amarillo hasta el punto que es negro, y así, eso hace que uno pueda mover las significaciones y componer una percepción mucho más rica. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un solo color fijado en la palestra? Y ese color determina que los otros colores valgan muy poco o prácticamente no existan y borra todos los bordes. Y no sabemos hasta qué punto está mezclado y no está mezclado. Me parece que es muy gráfica la imagen que Lacan nos ofrece. Entonces Lacan nos señala que encontramos la autorreferencia como fenómeno, algo así como una señal interesante que nuestro andar, en pos de un problema tan específico nodal como es la Eigenweisheit, la autorreferencia, podamos dar con referencia verdadera en lo que hace la relación del ser con el mundo, tal como lo menciona Lacan. Y más aún porque hay referencia verdadera que hace que la relación de la existencia del sujeto, que en un nivel ontológico, tome de base la relación del ser en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la autorreferencia? Produce una única significación. La autorreferencia, eh, el fenómeno de significación personal, produce un significante a uno, como dice el sintagma del título del texto, que es único y que no permite deslizarse entre la composición de otros significantes. Entonces, Lacan va a decir en el seminario de la psicosis que justamente la paranoia es tan difícil de captar por situarse en el plano de la comprensión como un fenómeno incomprensible. Y por eso reviste para nosotros mucho interés. Pero de allí nace la ilusión de que por momentos se trata de una comprensión que comprendemos, pero precisamente es así lo que no comprendemos. Continúa Lacan. No comprendemos nosotros, no comprende el psiquiatra y tampoco comprende el paranoico. ¿Por qué? Porque ese único significante
no se lo puede relacionar con ningún otro significante. No encontramos borde que diga, esto es amarillo hasta acá y a partir de acá es negro. Y la virome está compuesta por dos elementos que si los separo es capuchón y virome. Ahora, cuando yo empiezo a hacer esas distinciones, es porque tengo dos significantes. Significante 1, significante 2, significante 3. En la cadena de significantes tengo una serie de significantes en donde puedo inferir un sentido a partir de cómo están jugados los significantes. Ahora, ¿qué pasa en la psicosis? Hay un único significante que se concierne de modo autorreferencial sobre el sujeto, encima se predica sobre el sujeto, y es enigmático, no lo entiende ni el psiquiatra, ni el psicoanalista, ni el propio paranoico, va a decir Lacan. Lacan a lo largo de su obra ah, tiene algunas vacilaciones respecto a la posición y la va a revisar más adelante, pero hay algo que es una tesis en Lacan que está presente ya en el primer escrito, que es la primera tesis con la cual Lacan se recibe de psiquiatra, que es el famoso caso Aimé, en donde trabaja una paranoia de autopunición, o sea, de- de hacerse cargo de un hecho. Ya en ese texto, Lacan, en 1932, muy lejos del Lacan de los seminarios, el seminario 3 es alrededor de la mitad de los años 50, 56, si no me equivoco mal. Lacan, en ese texto de 1932, dice: le concierne sin que él comprenda lo que es. Y esto lo va a mantener siempre. El fenómeno autorreferencial es algo que tiene que ver con él y es claro porque tiene la certeza de que es algo autorreferencial, que se predica respecto de él. Pero, así como tiene claro eso, todo lo demás no está tan claro. Porque, vuelvo a repetir, a alguien le concierne algo sin que él comprenda lo que es. Una traducción bastante interesante sería: alguien parece saber sobre él sin que él sepa qué es. Y encima esa certeza se impone, ¿no? Esto de Drever, Dios lo va a tomar para ser la mujer y lo va a vaciar y va a hacer toda una serie de movimientos, le va a vaciar los intestinos, los órganos. Drever siente esa sensación de que se le están cayendo los órganos internos y está mirando hacia la mujer para ser tomado como la prostituta de Dios, la cual Dios lo va a poseer sexualmente tantas veces sea necesario como para poder crear una nueva raza. Todo eso es un saber que si ustedes, si nos ponemos a pensar con la lógica con la que Freud trata de leer el caso de Drever, es todo un saber que Drever está seguro que tiene, pero que no depende de él, que es otro que coloca una serie de elementos ahí. Lacan caracterizará el síntoma de la psicosis a partir de que en alguna parte se sabe lo que significan esos signos que él conoce. Y el campo de la sintomatología psiquiátrica podrá ser definido a partir de lo que el sujeto hace con el saber sobre sí mismo. La definición del síntoma como relación del sujeto con ese saber sobre sí mismo, y muy particularmente cuando no está clara ni la naturaleza ni la estructura de ese sí mismo. Eh, la megalomanía sucede en la psicosis justamente cuando hay un yo que es carente de identificaciones. Entonces, como para compensar, justamente es el elegido, el mesiánico, el que tiene una revelación secreta, justamente porque es un yo al que se le han caído o cuenta con muy pocas identificaciones, que es lo que fortalece al yo. Lombardi empieza por situar algunas cuestiones, con, por ejemplo, lo que habíamos dicho de Clement
Neisser, que ha pasado, más bien si un Álvarez, el texto del español que nosotros seguimos para ver el caso de Wagner, este, Álvarez, dice que Neisser ha pasado más bien sin pena ni gloria en la historia de la clínica mental. Ejerció medicina mental en una institución por pocos años, 6 años, y ocupó durante 2 años la dirección de un hospital para saltar a partir de 1904 a la de otro. Pero, sin embargo, Neisser encuentra en la significación personal mórbida el síntoma cardinal de la paranoia. Este fenómeno invariable en todos los casos. ¿Cómo define Neisser a la significación personal, a la autorreferencia? Lo define como aquel proceso mental defectuoso que se manifiesta en la manera de interpretar de los enfermos al margen de las emociones, sin saberlo y ni quererlo, las representaciones ofrecidas a su conciencia como algo especialmente relacionado a su propia persona. La observación clínica nos enseña que esto ocurre realmente, sin excepciones, aunque no constantemente con la vivacidad indicada. Es decir, parafraseando lo que decía Álvarez, que es un boludo importante, un psiquiatra que, menor, qué sé yo, que anduvo en unos hospitales de unos pueblos de Alemania no muy conocidos, sin embargo, tiene la cualidad de haber descubierto este fenómeno de la significación personal, que después nada más ni nada menos que Lacan lo va a retomar para trabajar toda la clínica lacaniana respecto de esto, ¿no? Entonces Lacan, en el seminario sobre la psicosis, ubica la importancia de adiestrarse en encontrar en esta certeza en el diálogo con el sujeto psicótico y uno encuentra ahí los puntos en los cuales es importante desplegar, a partir de la psiquiatría clásica, el concepto de autorreferencia mórbida de Neisser, el delirio de la interpretación de Siriu, el automatismo mental que habíamos hablado de Clerenbeau, este, como antecedente de la coyuntura lacaniana que suscribe el estilo de la certeza como síntoma cardinal en la psicosis. ¿La certeza de qué? Va a decir Lacan. Y esto es lo que es lo más importante de esta clase. La certeza de que eso de lo que se trata, que no se sabe bien qué, pero desde la alucinación hasta la interpretación, esa certeza es de que le concierne a él. Es decir, no se sabe bien qué es este fenómeno extraño, enigmático, que no se entiende, qué es lo que hablan los otros, pero sí se sabe que están hablando respecto de él, que le concierne a él, que como dice el texto de Lombardi en ese subtítulo, lo miran, le concierne, lo apuntan, hablan de él, ¿no? Última, para tener unas últimas referencias, eh, Lacan emplea para caracterizar la relación del sujeto con la autorreferencia elementos tan marcados como la bizarrería. El sujeto no se reconoce en ello y entonces baja como un sujeto extraño para el mismo. Y también vemos algunas cuestiones este, que no proceden del sujeto, como en el caso de Schreber, una lengua fundamental a la que él es llamado, él es un intérprete y él la entiende, pero no la puede explicar, por eso no la puede transmitir. Está marcado por esta impronta de extranjeridad, es un otro que lo desconoce, aunque sea su mujer, aunque sea su médico, como vemos en el caso de Schreber, aunque sean los vecinos,
como en el caso de la señora P. La psicosis tanto del narcisismo freudiano como de las ilusiones de autoconciencia, incluso de autoobservación. Neisser ya había cuestionado el empleo de un término por parte de Meiner, precisamente porque bajo la impresión de que fenómeno interviene en la reflexión consciente. Hace la experiencia de una mirada, de una voz que desata la cadena significante, que habitualmente suele ocultarla o silenciarla, dice Lombardi, se vuelve manifiestamente observadora. El carácter de hay alguien que me está observando, ¿no? Y por eso deviene después en paranoia, porque antes me observa, entonces observa mi movimiento, lo que pienso, incluso lo inmaterial, ¿no? Lacan emplea la palabra viser, que en latín quiere decir videre, ver, que es su forma transitiva de decir mirar atentamente, un objetivo, un blanco, lo tiene en la mira, al fin de ser alcanzado como un proyectil, como en el caso de un francotirador, ¿no? Entonces, esa percepción es lo que produce este fenómeno de significación personal. El otro, yo no me puedo defender, sabe qué es lo que pienso, me tapo la cara y ustedes no ven mi cara, pero pueden llegar a ver lo que pienso. Yo en este momento estoy pensando, estos locos entenderán lo que les estoy explicando o no entienden. Bueno, eso, esa materialidad de ese pensamiento, estaré siendo claro en esta clase, por ejemplo, algo que estoy pensando ahora, esa materialidad traspasa la pantalla, traspasa la mirada del otro, y el otro, aunque no me diga nada, la sabe, ¿no? Eh, el fenómeno de la psicosis no es separable del problema de la significación para el ser en general, el lenguaje para el hombre. Esto permitirá una convergencia de formas completamente diferentes de síntomas, dice Lombardi, vedado a la psiquiatría, pero que del método de Freud quedaría abierto a la consideración clínica las formaciones del inconsciente y la transferencia. Lo que está en juego entonces no es un trastorno con el criterio de realidad. Eso es lo menor, eso es menor, eso es secundario. Lo primario es que el fenómeno psicótico aparece como irreal, insensato para el paciente mismo, sabe que hay algo raro que los otros no ven, que a él se le complica explicarlo, pero, sin embargo, aparece bajo una certeza. ¿Certeza de qué? De que eso se trata, más allá de la alucinación o la interpretación, algo que le concierne a él, algo que tiene que ver con él, algo que tiene que ver con alguna cosa de él, algo que a él lo identifica. Por ejemplo, con el ejemplo que yo ponía recién del pensamiento, es mi pensamiento, que yo quise en este caso socializarlo para ponerlo de ejemplo. Pero, en algún caso, si yo no lo materializo por el lenguaje, ustedes no van a saber qué es lo que pienso. O tal vez algún distraído, mientras está mirando esta clase, no está pensando en lo que estoy diciendo, está poniendo la atención en el agujero que hay en la pared de acá. La sede de música está pobre que se nos cae la pintura. Pero no obstante de eso, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Yo esto es una suposición, yo me imagino, son cosas que están en el plano de lo simbólico de lo que ustedes están pensando. Ahora, yo no tengo la certeza de que ustedes estén pensando en esto. Tal vez dejaron la clase a los 5 minutos porque les resultó aburrida y yo sigo hablando y pensando un montón de cosas sobre ustedes. Es ese el fenómeno de la significación personal y la importancia que tiene para la vida de la psicosis, que establece una certeza sobre una única significación para ese sujeto. eh, lo rico que tiene el psicoanálisis para entender al sujeto es que el sujeto es una multiplicidad
de identificaciones. Yo soy en este momento el profesor de psicopatología, pero también yo soy el que camina por la calle, yo soy el que tiene sed y va y toma en un kiosco una coca, yo soy el que tiene un hermano y se junta a hablar con el hermano, yo soy el que tengo un amigo y después voy, lo visito y hablo. Yo soy una cantidad impresionante de identificaciones. ¿Qué pasa en la psicosis? Queda pegoteada a una única significación. Y encima hay una certeza que no se sabe de qué, pero sí se sabe de que hay alguien que tiene la certeza sobre esa única pobre identificación que le queda a ese sujeto. El acento está puesto no sobre lo que el sujeto entiende o puede significar, dice Lombardi, sino sobre el hecho de que se siente concernido íntimamente por un signo, sin comprender en qué ni qué modo eso le compete. Lo único que está claro es que a él le compete, que tiene que ver con él. El psicótico sabe que eso le concierne, pero al mismo tiempo no sabe qué es, porque sabe que lo que le concierne está la certeza, pero no sabe qué es, ni por qué eso le concierne, ni por qué eso tiene tal significación. Y ahí entra, y ya esto es arena de otra clase, arena de otro costal, de por qué el intento de porque el delirio es un intento de estabilización en la psicosis, porque algo trata de hacer con esa significación que produce ese enigma. Bueno, hasta acá hemos llegado. Termino leyendo la página 165 para que sinteticemos todo esto. La certeza del psicótico que siempre se basa en la autorreferencia, no sea incompatible con la perplejidad, es que la manifestación primaria del agujero interrogativo se produce en la Einheitsung, en la significación personal, en la autorreferencia. Allí donde el sujeto se siente llamado y compelido a la significación por la presencia de un significante que encima retorna no de lo simbólico, no de lo imaginario, sino de lo real. Y por eso no tiene posibilidad de ser enlazado con otros significantes. Bueno, eh, por, hasta acá hemos llegado. Más adelante le voy a subir una clase sobre el caso Wagner de Álvarez y con eso se estaríamos cerrando la cursada de clases prácticas. Después haremos alguna reunión de consulta previa al recuperatorio del parcial. Que tengan buena semana, nos estamos viendo, hasta luego.